Buenas tardes, bienvenidos a Joyas Auténticas. Mi nombre es María y el estudio que hoy vamos a tener se llama La señal de Jonás, parte 3. Los invito a que me acompañen a tener una palabra de oración. Bondadoso Padre en los cielos, pido la presencia de tu Santo Espíritu que me recuerde todas las cosas, que me ayude a exponer este tema como es agradable a ti, que alejes toda mala influencia de los alrededores y de mí, que unjas mis labios con un carbón encendido, que derrame sobre mí tu Santo Espíritu y también sobre los que van a escuchar este video para que puedan entender el tema y sea bendición para ellos. Y también, Padre, para que sea para la honra y gloria de tu nombre. Son bendiciones que te ruego, no habiendo méritos en mí, sino en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el estudio de hoy, como ya dije, es la señal de Jonás, parte 3. Y vamos a meditar en el capítulo 1, los versos del 1 al 3. Y como para hacer un resumen, en la parte 1, parte 2, establecimos que Jonás es un estudio para este tiempo del fin, que hace un paralelo con la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que la hermana White dijo que debíamos estudiar la experiencia de Jonás, porque se repetirá al fin del tiempo. Y vamos a leer entonces, tenemos aquí, antes de empezar el estudio, tenemos Jonás, bajó a Jope, y quiero enfatizar este nombre Jope porque tiene un significado especial que debemos tener en cuenta para entender el mensaje de Dios para nosotros en este tiempo. Y Jope significa hermoso, también es un lugar de Palestina, es de una raíz H3305 que significa hermoso y de H3203, otra vez hermoso, H3302, una raíz primitiva propiamente ser brillante, es decir, por implicación hermoso, ser o hacerse uno mismo, justo. Así que ese es el significado de Jope, como ser hermoso o hacerse uno hermoso, brillante. Y vamos a leer también los primeros 3 versos del capítulo 1 de Jonás, y dice: vino a mí palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Y vamos a tener también en cuenta Jonás, hijo de Amitai, porque ese nombre está ahí y Dios por algún propósito lo puso allí, Amitai, porque Dios no hace nada si no tiene un propósito. Entonces dice: y vino palabra de Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Ninive, la gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Mas Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una barca que iba a Tarsis, y pagó el precio de ella, y descendió a ella para ir con ellos a Tarsis de la presencia de Jehová. Entonces dice: clama contra ella porque su maldad ha subido delante de mí. Tengamos en cuenta también que cuando el Señor
descendió para destruir la torre de Babel, o cuando descendió para destruir Sodoma y Gomorra, dijo porque bueno, vamos a leer, porque no recuerdo exactamente las palabras, pero vamos a leer Apocalipsis 18. Y Apocalipsis 18 dice, Apocalipsis 18:1 en adelante, dice: y después de estas cosas vi otro ángel que descendió del cielo teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó fuertemente en alta voz diciendo: caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, y para que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Entonces, este es el verso que yo quiero que relacionemos con esta parte acá que dice, porque en los versos del 1 al 3 de Jonás, que dice: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Igual dice en Apocalipsis 18:5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de las maldades de ella. Entonces dice también, cuando descendió el Señor en la torre de Babel, era porque la torre estaba llegando también hasta el cielo. Y entonces vamos a ver si lo encontramos acá, en esta parte. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Descendió para ver la torre que edificaban los hijos de los hombres, una torre que, como ellos querían que llegara hasta el cielo. Y así dice en Apocalipsis 18:5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Y también, cuando la maldad llega a su límite, llega hasta el cielo, entonces el Señor, esa fue lo que le dijo a Jonás: ve a Nínive, la gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Su maldad ha subido delante de mí. Ese subido delante de mí, el Señor mora en el cielo, así que ha subido delante de mí, es lo mismo que su maldad ha llegado al cielo. Entonces tiene un paralelo allí. Y dice: mas Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una barca que iba a Tarsis, y pagó el precio, y descendió a ella para ir con ellos a Tarsis y huir de la presencia de Jehová. Entonces fue a Jope. Jope significa hermoso, hacerse hermoso, brillante, no porque Dios nos haya hecho, sino que nosotros nos hacemos a nosotros mismos hermosos, brillantes. Y el Señor le había encargado a Jonás el mensaje de ir a la gran ciudad de Nínive a clamar contra ella, porque su maldad había subido delante de él, igual que los pecados de Babilonia han llegado hasta el cielo. Es un paralelo.
Pero Jonás, en vez de obedecer, fue a Jope, que significa bello y hermoso. El pueblo adventista también hace esta experiencia de Jonás, esta historia de Jonás, hace un paralelo con el pueblo adventista, que el Señor le encargó el mensaje de predicar para este tiempo, de predicar contra las ciudades, que vienen juicios contra las ciudades. Y el pueblo adventista, a semejanza de Jonás, no ha predicado, no ha cumplido con el mandato que Dios le encomendó. Entonces vamos a seguir estudiando para probar esto. Y en este estudio, el autor de este estudio, que es el hermano Daniel Fontenot, citó un pasaje completo de un libro. El pasaje se llama Errores y peligros de Prescott y Daniels. Y el pasaje se llama Las ciudades el pasaje se llama, o el capítulo, Errores y peligros de Prescott y Daniels. Las ciudades a trabajar. O sea, mensaje para las ciudades, como Jonás fue encargado con un mensaje para la gran ciudad de Nínive. Y este es un pasaje completo y es del libro de Publicaciones de Manuscritos, volumen 20, del 17 al 22. Así que vamos a meditar, leer este pasaje y meditar en él detenidamente. Dice: A. G. Daniels fue elegido presidente de la Asociación General en 1901. Esto sugiere que este documento fue escrito en 1910, una época en que la señora White estaba muy preocupada por el descuido de las ciudades por parte de Daniels y su participación en la controversia sobre el continuo. Daniels, el hombre que eligieron presidente de la conferencia general en ese tiempo, estaba descuidando o descuidó el encargo que Dios encomendó de trabajar las ciudades, y en cambio concentró su atención en el asunto del continuo. El continuo sacrificio, eso está en Daniel 8:13. Entonces, la hermana White declara: en esta etapa de nuestra experiencia, no debemos dejar que nuestras mentes se aparten de la luz especial que nos ha sido dada para considerar en la importante reunión de nuestra conferencia. Y estaba el hermano Daniels, cuya mente estaba trabajando el enemigo. Así dice ella, estaba el hermano Daniels, que era el presidente de la conferencia general en ese tiempo, cuya mente estaba trabajando el enemigo. Y su mente y la mente del anciano Prescott estaban siendo manipuladas por los ángeles que fueron expulsados del cielo. La obra de Satanás fue distraer sus mentes para que se trajeran jotas y tildes que el Señor no los inspiró a traer. Entonces, Prescott era un hombre adventista que había logrado ocupar cargos altos en la iglesia, y Daniels era presidente de la conferencia general, pero la hermana White declara que la mente de estos dos hombres estaba siendo trabajada por Satanás y ángeles caídos que fueron expulsados del cielo.
no eran imprescindibles. Ellos no eran imprescindibles, pero esto significó mucho para la causa de la verdad. Y las ideas de vuestras mentes, si pudieras dejaros llevar por las jotas o las tildes, es obra de Satanás. Ellos ponían jotas y tildes para dar una interpretación a la palabra que no es la interpretación divina. Para corregir pequeñas cosas en los libros escritos, supones que estarías haciendo un gran trabajo, pero estoy cargada o se me ha encargado de advertirlos contra ello. El silencio es elocuencia, o sea que ellos debían en ese tema del continuo, mejor era que se quedaran en silencio en vez de poner comas y tildes, jotas y tildes para dar una interpretación que no era inspirada por el cielo. Debo decir, deja de elegir defectos. Si este propósito del diablo pudiera llevarse a cabo, entonces, ¿te parece que tu obra sería considerada como la más maravillosa en concepción? Y esto de maravillosa, hermosa, brillante, la obra, el propósito del diablo, que no era el propósito del Dios, sino el propósito del diablo, pudiera llevarse a cabo, entonces ¿te parece que la obra sería considerada como la más maravillosa en concepción? Maravillosa, hermosa, tiene que ver con Jope. Se le dio la orden a Jonás y él, en vez de obedecer de ir a Nínive a predicar, fue a Jope, hermosa, brillante, a comprar un pasaje para alejarse de la presencia del Señor. Entonces aquí Daniels y Prescott tenían una misión de ir a trabajar las ciudades, pero ellos se dedicaron a una obra de poner jotas y tildes para dar una interpretación que si se llevara a cabo, a ellos les parecía que esa obra sería considerada como maravillosa, como hermosa, como brillante. Ellos estaban haciendo por esa obra que estaban haciendo que no era inspirada por el cielo, que fueran su obra considerada como maravillosa, hermosa, brillante. Algo que hace un paralelo con Jope, donde Jonás, en vez de obedecer al Señor, fue a Jope a comprar un pasaje para irse a Tarsis. Era el plan del enemigo obtener todas las supuestas características objetables, donde todas las clases de mentes no estuvieran de acuerdo. ¿Y luego qué? La misma obra que agradaba al diablo vendría a suceder. Habría una representación dada a los extraños, no de nuestra fe, solo que les convendría, que desarrollaría rasgos de carácter que causarían gran confusión y ocuparían los momentos dorados que deberían usarse celosamente para llevar el gran mensaje a la gente. Entonces, esta obra de que ellos estaban haciendo sobre el continuo iba a traer confusión, iba a dejar las otras interpretaciones de los otros temas, que no podía haber armonía entre ellos y eso sería confusión y entonces habría discusiones sobre eso, se gastaría tiempo para ponerse de acuerdo y así se dejaría sin trabajar, sin llevar el mensaje a la gente. Las presentaciones sobre cualquier tema en el que hayamos trabajado no podrían armonizar todas,
y los resultados sería confundir las mentes de los creyentes y los incrédulos. Esto es exactamente lo que Satanás había planeado que sucedería. Cualquier cosa que pudiera magnificarse como un desacuerdo. Él buscaba que todos entraran en desacuerdo en las doctrinas, metiendo esa doctrina, interpretación errónea sobre el continuo. Sigue diciendo la hermana White, lea Ezequiel capítulo 28. Ahora aquí hay una obra donde pueden figurar espíritus extraños, pero el Señor tiene una obra que hacer para salvar las almas que perecen. Y los lugares que Satanás disfrazado podría llenar, trayendo confusión a nuestras filas, lo hará a la perfección y todas esas pequeñas diferencias se agrandarán, se harán prominentes. Voy a decir, a hacer que me disculpen un momento. Ok, ya estoy aquí de vuelta. Entonces, dice la hermana White que continuamos aquí con este capítulo. Dice que lea el Ezequiel capítulo 28. Ahora aquí hay una gran obra donde pueden figurar espíritus extraños. En el capítulo 28 hay una gran obra donde pueden figurar espíritus extraños, pero el Señor tiene una obra que hacer para salvar las almas que perecen. Y los lugares que Satanás disfrazado podría llenar trayendo confusión a nuestras filas, lo hará a la perfección y todas esas pequeñas diferencias se agrandarán, se harán prominentes. Entonces la hermana White nos manda a estudiar capítulo 28. Hay una obra que hacen espíritus extraños, espíritus que no es el Espíritu Santo, y en Ezequiel capítulo 28 se nos advierte contra ella. Dice, y se me mostró desde el principio que el Señor no había dado a los ancianos Daniels ni a Prescott la carga de esta obra, de la obra que estaban haciendo ellos con respecto al continuo. Deberían introducirse las artimañas de Satanás. Debería ser este continuo un asunto tan grande como para confundir las mentes y obstaculizar el avance de la obra en este importante periodo de tiempo. La interpretación sobre el continuo en los libros de Uriah Smith, pensamientos de Uriah Smith sobre Daniel y Apocalipsis, es que el continuo era Roma pagana, que iba a ser quitado y en su lugar vendría la abominación desoladora que era el papado. Pero los ancianos Elders y Prescott estaban aplicando a la interpretación del continuo a la expiación de Jesucristo en el santuario. Y esa interpretación era un error. Y entonces la hermana pregunta, ¿deberían introducirse las artimañas de Satanás? ¿Debería ser este continuo un asunto tan grande como para confundir las mentes y obstaculizar el avance de la obra en este importante periodo de tiempo? En el tiempo de la hermana White, la interpretación del continuo no era tan importante. Mas para nosotros, al fin del mundo, sí es importante. Porque si aceptamos la interpretación de estos hombres, Elder y Prescott, que fueron influenciados por otro hombre que era, según cree el hermano Daniel Fontenot, se llamaba Conrado.
Entonces, al aceptar esas interpretaciones, quedarían otros temas, muchos otros temas de nuestra fe sin armonizar, entraría confusión. Y obstaculizar el avance de la obra en este importante periodo de tiempo no debería, sea lo que sea. Este tema no debe ser introducido, porque el espíritu que se traería sería prohibitivo, y Lucifer está observando cada movimiento. Las agencias satánicas comenzarían su trabajo y habría confusión traída a nuestras filas. No tienen ningún llamado para buscar la diferencia de opinión que nos es una pregunta de prueba. Pero tu silencio es elocuencia. Tengo el asunto muy claro ante mí. Si el diablo pudiera involucrar a cualquiera de nuestro propio pueblo en estos temas, como se ha propuesto hacer, la causa de Satanás triunfaría. Ahora se debe emprender el trabajo sin demora y no se debe expresar una diferencia de opinión. Se debe emprender el trabajo sin demora y no se debe expresar ninguna diferencia de opinión, y el dejar entrar este tema del continuo, estos errores del continuo, entonces penetrarían diferencias de opiniones, porque esos temas harían que no hubiera armonía con todo el resto de la cadena profética, de los mensajes proféticos. Satanás inspiraría a aquellos hombres que han sido de nosotros a unirse con los ángeles malignos y retrasar nuestra obra en cuestiones sin importancia. Y qué regocijo allí habría en el campo del enemigo. Únanse, que cada diferencia sea enterrada. Nuestro trabajo ahora es dedicar todo nuestro poder físico y nervioso para eliminar estas diferencias y armonizar todo. Si se le permite a Satanás, con su gran sabiduría no santificada, obtener el menor control, se regocijaría. Ahora, cuando vi cómo estabas trabajando, mi mente tomó en cuenta toda la situación y los resultados si siguieras adelante y darles a las partes que nos han dejado la menor oportunidad de traer confusión a nuestras filas. Su falta de sabiduría sería justo lo que Satanás quiere que sea. Su fuerte proclamación no fue bajo la inspiración del Espíritu Santo. Se me instruyó que les dijera que su búsqueda de fallas en los escritos de hombres que han sido guiados por Dios no es inspirada por Dios. Y si esta es la sabiduría que el anciano Daniel le daría a la gente, de ninguna manera la de él. De ninguna manera le dé él una posición oficial a esa sabiduría con error que estaba llevándole él a la gente. Porque no puede razonar de causa a efecto. Tu silencio sobre este tema es sabiduría. O sea, la hermana le decía que era más sabio que callara y no hablara de eso. Ahora todo lo que sea como buscar fallas en las publicaciones de hombres que no están vivos, no es el trabajo que Dios les ha dado a ninguno de ustedes para hacer. Porque si estos hombres, los ancianos Daniel y Prescott, hubieran seguido las instrucciones dadas al trabajar en las ciudades,
habría habido muchísimos hombres capaces, convencidos de la verdad y convertidos, que ahora están en posiciones en las que nunca será alcanzado. Así que la posición que ellos estaban tomando, lo que estaban enseñando, para ellos era hermoso y los hacía brillantes, como el significado de Jope, y en vez de trabajar las ciudades como Dios les había mandado, estaban dedicándose a eso. Es un paralelo con Jonás, que no fue a llevar el mensaje a la gran ciudad de Nínive, y en vez de eso fue a Jope a comprar un pasaje para Tarsis y así alejarse de la presencia de Jehová. Esto tiene un paralelo con la iglesia adventista del séptimo día, que se dedicó a esparcir esos errores sobre el continuo, y dedicó su fuerza y su tiempo a eso, y dejó de hacer el trabajo de llevar el mensaje a las ciudades. Todo el mundo debe ser considerado como una gran familia, y cuando tienes tal fuente de conocimiento de dónde sacar, ¿por qué has dejado que el mundo perezca por años con los testimonios dados por nuestro Señor Jesús? Tenemos una fuente grande de donde sacar conocimiento para llevar a las ciudades, para llevar a la gente. Y ellos dejaron que el mundo perezca por años, perezca, y no recibiera lo que hubiera sido para vida eterna, no recibiera los testimonios dados por nuestro Señor Jesucristo. Pregunta: ¿por qué se ha dejado de hacer esa obra de llevar ese conocimiento si Dios dio abundantemente en los testimonios dados por nuestro Señor Jesucristo? La verdadera religión nos enseña a considerar a cada hombre y mujer como una persona a la que podemos llevar los mensajes. Esto ha estado impreso durante muchos años. Una mente equilibrada, testimonio del anciano Andreus. La mente puede ser cultivada para convertirse en un poder para saber cuándo hablar y qué cargas tomar y llevar. Pero Cristo es vuestro Maestro, y temí mucho por ti cuando te vi exaltando tu sabiduría humana, y siguiendo un curso para traer diferencias de opinión, que eso es confusión. El Señor llama a los hombres sabios que puedan callar cuando es sabiduría para ellos hacerlo. Si quieres ser un hombre íntegro, necesitas la santificación por medio de Jesucristo. Ahora hay una obra que acaba de comenzar, y que la sabiduría se vea en cada ministro, en cada presidente de una conferencia. Pero aquí había un trabajo para que usted lo tomara hace años, donde se le necesitaba para alzar la voz para este mismo trabajo. Cristo dio a su pueblo instrucciones especiales sobre lo que deben hacer y lo que no deben hacer, y nos queda un poco de tiempo para obrar la justicia del Señor. Puedes entender el camino del Señor. Vi tu propósito de llevar cosas según tu propia invención. Después de que te colocaron como presidente, habías pensado que harías cosas maravillosas, que serían una obra que Dios no había puesto en tus manos para que la hicieras. Pensó hacer esa obra, llevar su propia sabiduría, y hacer una obra con su propia sabiduría maravillosa, una obra que Dios no había puesto en las manos de él para que las hiciera. Ahora bien,
Y eso de que obra maravillosa que iba a hacer por su cuenta, no que Dios lo mandaba, eso está relacionado con Jope, maravilloso, hermoso, a donde Jonás fue no porque Dios lo mandara, sino porque él de su propia decisión fue allí a Jope, hermoso, brillante. Así también Daniel y Prescott, los que dirigían la iglesia adventista en ese tiempo, el presidente de la conferencia general y el anciano Prescott, le estaban llevando a la gente una obra que Dios no les mandó, una sabiduría que Dios no les había mandado, que ellos creían que era hermosa y brillante. Ahora bien, tu obra no es oprimir, sino desatar toda necesidad posible si el Señor te ha aceptado para servir. Pero muy temprano has dado evidencias de que la sabiduría y el juicio santificado no han sido manifestados por ti. Arrasaste asuntos que no serían recibidos, a menos que el Señor los iluminara. Se me ha dicho que no se deberían haber hecho movimientos tan precipitados como elegirlo a usted como presidente de la conferencia, ni siquiera por un año. O sea que no se debieron haber hecho movimientos tan precipitados para elegirlo como presidente de la conferencia, ni siquiera por un año más. Pero el Señor prohíbe más tales transacciones apresuradas hasta que el asunto sea presentado ante el Señor en oración. Y como ha llegado el mensaje de que la obra del Señor que descansa sobre el presidente es una responsabilidad muy solemne, no tenía ningún derecho moral para vociferar como lo hizo sobre el tema del continuo y suponer que su influencia decidiría la pregunta o la duda o la controversia que había allí sobre el tema del continuo. Estaba el anciano Haskell, ¿quién? Se nombra el anciano Haskell porque el anciano Haskell sí era un hombre consagrado, con experiencia, quien ha llevado responsabilidades pesadas. Y está el anciano Irwin y varios hombres que podían mencionar que tienen responsabilidades pesadas. ¿Dónde quedó tu respeto por los hombres de edad? ¿Qué autoridad podrías ejercer sin llevar a todos los hombres responsables a sopesar el asunto? Pero investiguemos ahora el asunto. Ahora debemos reconsiderar si el juicio del Señor frente a la obra que ha sido descuidada, demostrar su celo para llevar a cabo la obra un año más. Si lleva a cabo la obra un año más con la ayuda que se uniría a usted, debe haber un cambio en usted y en el anciano Prescott. Humillen sus corazones ante Dios. El Señor tendrá que ver con ustedes una muestra de una experiencia diferente, porque si alguna vez los hombres necesitaron reconvertirse, en este momento presente son el anciano Daniels y el anciano Daniels y el anciano Prescott. Decía la hermana que necesitaban reconvertirse. Se deben elegir 7 hombres que sean hombres de sabiduría y por obra de la gracia de Dios den evidencia de una reconversión. Para cualquier hombre que esté tan ciego que no pueda razonar de causa a efecto, que ignoraría a los hombres que han llevado las responsabilidades de la obra y a estos presidentes de conferencias, que los hombres que llevan la obra por más de 2 años debe ser ignorada
y se produce una consecuencia tan impulsiva que los hombres descuidarían el mismo trabajo que se les ha presentado durante años: trabajar las ciudades. Este mensaje del continuo siempre está relacionado con el mandato de Dios de trabajar las ciudades, y que ellos se dedicaron fue a eso del continuo, que traía confusiones según las ideas que ellos estaban presentando. Tenía errores y iba a traer confusión, y no fueron a llevar los mensajes que estaban claros a las ciudades. Y ninguna o muy poca atención se presta a los ancianos en busca de consejo. No buscaban a los ancianos, sino proclamar las cosas que eligen dar a la gente. Da su propio testimonio de la inseguridad de los hombres a quienes se les ha confiado una tarea tan grande y maravillosa. Trabaja. Cristo no está muerto. Él nunca permitirá que su obra se lleve a cabo de esta manera extraña. Deja los libros en paz, no les hagan cambios, dejen los libros así, ni les quiten ni les pongan. Si algún cambio es esencial, Dios hará que la armonía en ese cambio sea consistente. Si hay algún cambio, alguna palabra que se haya puesto en la Biblia que no fuera inspirada, que se haya agregado ese cambio en la Biblia o en algún libro inspirado, ese cambio hará que armonice con todas las verdades que ya están claras, que ya están establecidas. Pero si se hace un cambio que no armoniza con todas las verdades y trae confusión, desacuerdo, esa obra no viene de Dios. Pero cuando un mensaje ha sido confiado a los hombres con las grandes responsabilidades involucradas, Dios demanda fidelidad que obrará por amor y purificará el alma. Los ancianos Daniels y Prescott necesitan reconversión. Han entrado una obra extraña y no está en armonía con la obra que Cristo vino a hacer a nuestro mundo. Y todos los que estén verdaderamente convertidos realizarán las obras de Cristo. Entonces, bueno, el estudio es para mostrar cómo ellos estaban haciendo, dando una sabiduría, una obra extraña de ideas que no eran inspiradas sino sobre el continuo, sino que eran ideas de hombres, doctrinas de hombres, y esa era una obra extraña, y estaban descuidando el trabajo de llevar los mensajes a las ciudades. Y eso, vuelvo y repito, eso paralela a la experiencia de Jonás. Todos estamos para llevar a cabo la obra que glorificará al Padre. Hemos llegado a la crisis, ya sea para conformarnos al carácter de Jesucristo justo en este tiempo de preparación, o no intentarlo. El anciano Daniels, o no intentarlo. El anciano Daniels, anciano Daniels, usted no debe sentirse en libertad de dejar que su voz se escuche en las alturas como lo ha hecho en circunstancias similares. Y comprendan, el presidente de una conferencia no es un rey. Trabaja en conexión con los sabios que ocupan el cargo de presidentes, a quienes Dios ha aceptado. No tiene libertad para entrometerse con los escritos en libros impresos de las plumas que Dios ha aceptado. Ya no deben tener influencia a menos que muestren, o sea que ese presidente de la conferencia general y ese anciano Prescott ya no debían tener influencia a menos que muestren menos del poder gobernante y dominante.
La crisis ha llegado porque Dios será honrado. Y hoy también la conferencia general tienen un poder dominante y gobernante. Nadie, si Dios ilumina la mente de alguien para predicar algún mensaje de Él, ellos no se lo permiten porque ellos son los que dicen qué es lo que tienen que predicar, y lo que ellos no aprueben para predicar no lo permiten, aunque Dios lo haya mandado. Eso es un poder gobernante y dominante. Y Dios no quiere eso. ¿Cómo mira el Señor a las ciudades sin trabajar? Cristo está en el cielo. Ahora su reconocimiento debe ser, no hay gobierno terrenal, no debemos tener un rey. Y ahora es la crisis de este mundo. Ahora soy el poder para salvar o para destruir, dice Cristo. Ahora es el momento en que el destino de todos está en mis manos. Dependemos directamente del pastor divino. Tengo dada mi vida para salvar al mundo, dice Jesús. Y yo, si fuere levantado, la gracia salvadora impartiré pronto. Que todos los que sean modelados a la semejanza divina y sean uno conmigo, todos los que sean modelados a la semejanza divina y sean uno con Cristo, trabajarán como yo, como Cristo trabajó. Obrar con mi poder de gracia redentora. El que quiera que se acerque a sus hermanos para hacer la obra que les ha sido encomendada, cuando ocupen puestos de responsabilidad bajo el consejo que el Señor da, y procure trabajar con el mayor fervor en completa armonía con aquel que tanto amó al mundo, que dio su vida en completo sacrificio por la salvación del mundo. Hablo a nuestros ministros que al emprender la obra en nuestras ciudades, que haya una tranquila santidad acompañando el ministerio de la palabra. No podemos causar la impresión adecuada en la mente de la gente si aceptamos el tema del continuo. Copio de mi diario. La verdad tal cual es en Jesús. Háblala, ora, cree cada palabra en su sencillez. ¿Qué ganaríais si los errores se presentaren ante los hombres que se han apartado de la fe y dudado y oído a espíritus engañadores? Hombres que no hace mucho tiempo estaban con nosotros en la fe. ¿Estará del lado del diablo? Presta atención a los campos sin trabajar. Una obra mundial está ante nosotros. Me dieron representaciones de John Kellogg, un personaje muy atractivo. Representaba las ideas de los engañosos argumentos que presentaba, sentimientos diferentes a la genuina verdad bíblica. Y aquellos que tienen hambre y sed de algo nuevo estaban promoviendo ideas tan engañosas que el anciano Prescott estaba en gran peligro. El anciano Daniels estaba en gran peligro de quedar envuelto en la ilusión de que si estos sentimientos pudieran expresarse en todas partes, sería como un mundo nuevo. Sí, lo sería, pero mientras sus mentes estaban absortas, se me mostró que el hermano Daniels y el hermano Prescott estaban entretejiendo en su experiencia sentimientos de una apariencia espiritualista, o sea, espiritismo,
y atrayendo a nuestra gente a hermosos sentimientos, hermosos, brillantes, como Jope, y no estaban dando el mensaje que debía ser dado a las ciudades, por eso paralela, a hermosos sentimientos que engañarían, si era posible, a los mismos elegidos. Tengo que trazar con mi pluma el hecho de que estos hombres verían defectos en sus ideas engañosas que colocarían la verdad en una incertidumbre. Y sin embargo, ellos destacarían. Si tuvieran gran discernimiento espiritual. Estaban llevando errores y llevando a la gente a ideas engañosas, sentimientos hermosos, pero que eran espiritismo. Pero si ellos estuvieran haciendo lo que Dios les mandó, ellos destacarían gran discernimiento espiritual. Ahora debo decirles que cuando se me mostró este asunto, cuando el anciano Daniel se estaba levantando su voz como una trompeta al defender sus ideas del continuo, sus ideas, no el mensaje de Dios, sino las ideas de él, se presentaron los resultados posteriores, se presentaron los resultados de confusión y desacuerdo. Nuestra gente que se estaba confundiendo. Vi el resultado y luego me advirtieron que si el pastor Daniels, sin tener en cuenta el resultado, quedaría así impresionado y se dejaría creer que estaba bajo la inspiración de Dios, se sembraría el escepticismo entre nuestras filas en todas partes y deberíamos estar donde. Y eso llevaría donde Satanás llevaría sus mensajes. Establecer la incredulidad y el escepticismo sería sembrado en las mentes humanas y extrañas cosechas de mal tomarían el lugar de la verdad. Y eso es lo que vemos hoy en la iglesia adventista. Dejó de predicar el mensaje en las ciudades, igual que Jonás, que no quiso inicialmente ir a Nínive a predicar y se fue a Jope, que significa hermoso, brillante, y bueno, ya ustedes saben la historia. Él finalmente predicó porque ya saben, el gran pez se lo tragó, estuvo 3 días y cuando salió de allí, entonces ahí sí obedeció. Pero la hermana White dice que este mensaje debemos estudiar esa experiencia para este tiempo porque la iglesia adventista ha dejado de cumplir el mensaje del Señor y se ha extraviado en pos de sus propias ideas que parecen hermosas, brillantes, pero que llevan al espiritismo. Nota, al menos 15 veces en el pasaje citado anteriormente, se les dice a los ancianos Prescott y Daniels que necesitan ponerse a trabajar en advertir a las ciudades. En cambio, se interesaron en jotas y tildes y en cambiar los escritos de los pioneros con respecto al tema del continuo. Al parecer también se interesaron por el panteísmo de John Harvey Kellogg. Entonces se dejó de hacer el trabajo y ahora ese trabajo está sobre unos pocos, sobre un pequeño remanente y el trabajo que se les dio está casi sin hacer. El libro Templo Viviente contiene sentimientos engañosos con respecto a la personalidad de Dios y de Cristo. El Señor, bueno, el pasaje anterior que leí viene de Publicaciones de Manuscritos, volumen 20, páginas 17 al 22. Y ahora seguimos en esta otra cita de la hermana White. Habla del libro Templo Viviente, que habla sobre el panteísmo y dice que contiene sentimientos engañosos
Con respecto a la personalidad de Dios y de Cristo, el Señor me abrió el verdadero significado de estos sentimientos, mostrándome que a menos que fueran repudiados firmemente, engañarían a los mismos elegidos. La verdad preciosa y los sentimientos hermosos estaban entretejidos con teorías falsas y engañosas. Así, la verdad se utilizó para corroborar los errores más peligrosos. Las preciosas representaciones de Dios están tan mal interpretadas que parecen defender falsedades originadas por el gran apóstata. Los sentimientos que pertenecen a las revelaciones de Dios se mezclaron con teorías engañosas y de agentes satánicos. En la controversia sobre estas teorías se ha afirmado que yo creía y enseñaba las mismas cosas que se me ha instruido que condené en el libro Templo Viviente. Esto lo niego. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, digo que esto no es así. Usaban los escritos de la hermana Ellen White para apoyar esta doctrina de espiritismo del panteísmo, y decían que ella también la enseñaba, y ella dice que en el nombre del Señor lo niega y que eso en el nombre del Señor eso no es así. En la controversia sobre estas teorías se ha afirmado que haya ley. Las verdades se están utilizando para cumplir el propósito de defender teorías que he condenado repetidamente. Usaban las verdades de Dios para defender teorías que eran errores. Hay quienes persisten en tomar las preciosas representaciones que Dios me ha dado y entretejiéndolas con sentimientos que Dios nunca diseñó que se presentaran a su pueblo y las entretejen con sentimientos que Dios nunca, no era la voluntad de Dios que se presentaran a su pueblo. Protesto contra este uso de mis escritos y me veo obligada a hablar en esta conferencia diciendo: no os dejéis engañar, Dios no es burlado. El que extravía y aplica mal las cosas preciosas de Dios está pecando contra el cielo. Eso está en la colección CRES 19. Eva se alejó del lado de su esposo y miraba con una mezcla de curiosidad y admiración el fruto del árbol prohibido. Satanás en forma de serpiente conversa con Eva. La serpiente no tenía el poder del habla, pero Satanás la usó como un medio. Fue Satanás quien habló, no la serpiente. Eva fue engañada y pensó que era la serpiente. Esta serpiente era algo que hace paralelo con el significado de Jope. La serpiente era una criatura muy hermosa, con alas, y mientras volaba por el aire, su aspecto era muy brillante, asemejándose al color del oro bruñido. No caminó por tierra, sino que anduvo de un lugar a otro por el aire y comió frutos como el hombre. Esto es una cita que está en Dones Espirituales, volumen 3, 39. Y Eva se dejó engañar por esta serpiente que era hermosa y brillante. También Jonás fue a Jope, que significa hermosa y brillante, y no obedeció inicialmente al Señor. También la iglesia adventista se dejó engañar por sentimientos e ideas hermosas y brillantes que no eran de Dios y no ha cumplido el mandato del Señor de llevar el mensaje a las ciudades. A medida que nos acercamos al fin del tiempo, la mente humana se ve afectada. Bueno, este pasaje que acabé de leer está en Dones Espirituales, volumen 3, página 39.
El siguiente dice, a medida que nos acercamos al fin del tiempo, la mente humana se ve afectada más fácilmente por las artimañas de Satanás. Él lleva a los mortales engañados a dar cuenta de las obras y milagros de Cristo sobre principios generales. Satanás siempre ha tenido la ambición de falsificar la obra de Cristo y establecer su propio poder y demandas. Por lo general, no hace esto abierta y audazmente. Es ingenioso y sabe que él sabe que la manera más eficaz para que él lleve a cabo su obra es venir al pobre hombre caído en forma de un ángel de luz. Satanás vino a Cristo en el desierto en la forma de un hombre hermoso, joven, más parecido a un monarca que a un ángel caído. Vino con la escritura en la boca, o vino con la palabra en la boca, cuando le dijo, escrito está que mandará a sus ángeles para que te sostengan en sus manos. Entonces vino con un escrito está en la boca. Dijo él, escrito está, y etcétera. Nuestro Salvador sufriente lo encuentra con lo confronta o lo enfrenta con las escrituras diciendo, escrito está. Satanás se aprovecha de la condición débil y sufriente de Cristo, quien había tomado sobre sí nuestra naturaleza humana. Dones espirituales, volumen 4b, 83. Entonces, vino a Cristo, Satanás, de una manera hermosa, brillante. No debemos dejarnos engañar. No debemos dejarnos alejar de Dios por ideas y doctrinas de hombres hermosas, pero que nos llevan al espiritismo. Satanás se ha aprovechado de estas fábulas populares para esconderse. Él llega a los mortales pobres y engañados a través del espiritismo moderno y así los engaña y esos hombres engañados que tenían una misión del Señor para cumplir, dejan de cumplirla, tal como lo hizo Jonás. Y se levantó el telón y se me reveló gran parte de su terrible obra. Se me mostró a algunos que han tenido una experiencia en el espiritismo y desde entonces han renunciado a él, que se estremecen al reflexionar sobre lo cerca que estuvieron de la ruina total. Habían perdido el control de sí mismos y Satanás les hizo hacer lo que detestaban. Pero incluso ellos tienen una vaga idea del espiritismo tal como es. Los ministros inspirados por Satanás pueden disfrazar con elocuencia a este horrible monstruo, ocultar su deformidad y hacer que parezca hermoso para muchos. Hermoso, brillante. Pero viene tan directamente de su majestad satánica que reclama el derecho de controlar a todos los que tienen que ver con eso, porque se han aventurado en terreno prohibido y han perdido la protección de su hacedor. Así que esto puede parecer hermoso, pero es espiritismo y nos enredaría en las garras de Satanás y así no podríamos cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado. Esto está en Testimonios para la Iglesia, volumen 1, página 343. Las paginaciones de este tema están en inglés. Nota: Jonás representa a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a la que se le dio un mensaje para llevar al mundo, incluso a la Babilonia moderna, la gran ciudad. Eso fue el mensaje que se le dio a la Iglesia Adventista para llevar el mundo y a la Babilonia moderna.
El pueblo escogido de Dios rehusó dar ese mensaje al mundo. A los ministros se les ordenó dar ese mensaje en las ciudades, como a Jonás se le mandó dar el mensaje a Nínive. En cambio, se involucraron en jotas y tildes y se sintieron atraídos por hermosos sentimientos, como Jope, que los apartaron del trabajo de advertir las ciudades. Pero antes de la venida de Cristo se producirán acontecimientos importantes en el mundo religioso, predichos en la profecía. El apóstol declaró: no os turbéis pronto de vuestro entendimiento, ni os turbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de modo que él, como Dios, se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Estaba el imperio romano pagano en los tiempos de Pablo y ya estaba obrando el misterio de iniquidad o el papado, que Satanás obra por él y se sienta en el templo de Dios como Dios y se hace pasar por Dios. Y el día del Señor no iba a venir sino hasta que no viniera. Esto se repite al fin del mundo. Eso fue cuando el imperio romano y luego iba a pasar a la Roma papal. Pero ahora estamos en el globalismo, sería el paganismo, como el imperio romano pagano es el globalismo. Y después de que pase este globalismo, que también es por poco tiempo, ¿viene qué? Viene a gobernar el papado nuevamente. El papado tomará el control, sacará la ley dominical y viene toda la crisis que nos espera. Y es por poco tiempo y después de eso el Señor aparecerá en las nubes de los cielos. Y estamos en ese que es por poco tiempo. Las palabras de Pablo no debieran ser mal interpretadas, no debiera enseñarse que él, por revelación especial, había advertido a los tesalonicenses de la venida de Cristo. Tal posición causaría confusión de fe, porque la desilusión a menudo o los chascos de que se espere en tal fecha Cristo y no venga, no se cumpla, a menudo conduce a la incredulidad. El apóstol, por lo tanto, advirtió a los hermanos que no recibieran tal mensaje como si viniera de él. Y procedió a enfatizar el hecho de que el poder papal, tan claramente descrito por el profeta Daniel, aún estaba por levantarse, así como está por levantarse, porque dice que este globalismo, la ONU, tienen un propósito: darán su poder y su autoridad a la bestia o al papado. Eso que sucedió en esa época de Pablo se viene a repetir ahorita. Lo que estaba prediciendo Pablo y que sucedió para el año 538, que el imperio romano cayó y en su lugar fue puesto la Roma papal, está ahora por repetirse. Está en estos momentos el paganismo, que sería la ONU, las Naciones Unidas, y están por poco tiempo y ellos le van a dar el poder al papado. Es algo igual, eso se repite ahora. Dice, procedió a enfatizar el hecho de que el poder papal, tan claramente descrito por el profeta Daniel, aún estaba por levantarse y hacer la guerra contra el pueblo de Dios. Hasta que este poder no haya realizado su obra mortal y blasfema, sería en vano para la iglesia esperar la venida de su Señor. ¿No os acordáis, preguntó Pablo, que cuando aún estaba con vosotros os dije estas cosas? Ahora también estamos en el globalismo y hasta que este globalismo, esta ONU, no saquen ley dominical y le entreguen el poder
al papado. No viene nuestro Señor, pero eso no demora mucho, porque el gobierno de la ONU dice que es por poco tiempo, y luego sí viene el papado, y también será por poco tiempo, porque irá a la perdición, y el Señor aparecerá entonces en las nubes de los cielos. Terribles fueron las pruebas que iban a acosar a la verdadera iglesia, incluso en el momento en que el apóstol estaba escribiendo. El misterio de la iniquidad ya estaba comenzando a funcionar. Los acontecimientos que iban a tener lugar en el futuro iban a ser por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que perecen. Especialmente solemne es la declaración del apóstol con respecto a aquellos que deben negarse a recibir el amor de la verdad. Por esta causa declaró de todos los que deberían rechazar deliberadamente los mensajes de la verdad. Dios les enviaría un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Los hombres no pueden rechazar impunemente las advertencias de Dios, las advertencias que Dios en misericordia les envía. A aquellos que persisten en apartarse de estas advertencias, Dios les retira su espíritu, dejándolos en los engaños que aman. Así, Pablo describió la funesta obra de ese poder de mal que continuaría a través de largos siglos de oscuridad y persecución antes de la segunda venida de Cristo. Los creyentes de Tesalónica esperaban una liberación inmediata. Ahora se les amonestaba a emprender valientemente y en el temor de Dios la obra que tenían por delante. El apóstol les encargó que no descuidaran sus deberes ni se resignasen a la espera ociosa. Después de sus entusiastas anticipaciones de liberación inmediata, la ronda de la vida diaria y la oposición que debían enfrentar parecerían doblemente amenazantes. Por tanto, los exhortó a la constancia en la fe. Esta cita la encontramos en Hechos de los Apóstoles, paginación en inglés 265 y 266. El pasaje citado arriba es similar al pasaje citado en Manuscritos Liberados, volumen 20, páginas 17 al 22. Aunque el pasaje del Hechos de los Apóstoles no menciona el continuo, específicamente por su nombre, se trata parcialmente del continuo, pues segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 9, involucra la justicia de la transición de Roma pagana a la Roma papal, que es la historia del continuo. Cuando pasó la Roma pagana, continuamente sacrificaba a los cristianos, pasó, y en su lugar vino la abominación desoladora. Esa es la historia del continuo. Roma pagana cae y viene la abominación desoladora. Lo estaba diciendo que esto se repite ahora cuando pase este paganismo del globalismo de la ONU que tenemos nosotros ahora, y en su lugar viene entonces la Roma papal cuando saquen ley dominical y ella vuelva a gobernar. Dice, y tanto en Manuscritos Liberados como en Hechos de los Apóstoles, hay una amonestación a asumir con valentía y en el temor de Dios el trabajo que tienen por delante y a no desatender sus deberes ni resignarse a esperar ociosamente.
ancianos Prescott y Daniel se les amonestó: presten atención a los campos sin trabajar. Una obra mundial está ante nosotros. Todo está prefigurado por Jonás, capítulo 1, verso 3. Tenemos que tomar con valentía y seguir llevando estos mensajes hasta que se acabe el tiempo de gracia. No esperar que estas cosas que están profetizadas pasen y nosotros estemos esperando que pasen en ociosidad. Tenemos que ser valientes y rechazar todas esas ideas, todas esas doctrinas de hombres que nos llevan a sentimientos hermosos y brillantes que trae el espiritismo, y hacer la obra, llevar el mensaje verdadero. Un escrito está, que es lo que Dios nos encomendó a las ciudades y al mundo y a la gran ciudad de Babilonia moderna, como dice Apocalipsis 18. La ciudad que has visto, la gran ciudad que reina sobre los reyes, sobre el reino de los hombres, la Babilonia moderna. Pero la iglesia adventista no ha llevado a cabo este mandato de Dios, y al contrario ha dejado entrar doctrinas de hombres que la están llevando al espiritismo y está dejando de cumplir el mandato de Dios. Igual que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, que significa hermoso, brillante, y halló una barca que iba a Tarsis y pagó el precio de ella y descendió a ella para ir con ellos a Tarsis y huir de la presencia de Jehová. Está pasando con la iglesia adventista hoy en día, pero hay un pequeño remanente. Que Dios nos ayude a cumplir con este mandato que nos ha dado para este tiempo y llevar el mensaje de verdad presente a las ciudades y a la Babilonia, que es esta triple unión moderna. Con esto cerramos y espero que sea de bendición para sus almas y para la honra y gloria de Dios, y les pido que me acompañen en una palabra de oración. Oremos. Muchas gracias, Señor, por poder colocar este tema en el registro público. Pido a tu Santo Espíritu que se quede con nosotros y que también sea con los que van a escuchar este mensaje, que sea de bendición para ellos y para la honra y gloria de tu nombre, y que para que se pueda llevar este mensaje a tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.